La verdad que es Cristo. La verdad que es Cristo. Así he titulado esta enseñanza. Vamos a la palabra del Señor y la vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 2 en adelante. Perdón. Dice de la siguiente forma. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Dios nos está mostrando de que la mies es demasiada, que la gente es demasiada, el pueblo que está allá afuera es demasiada. Dios le habla a la iglesia. Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos a través de la palabra del Señor, nosotros miramos que la iglesia del Señor, la iglesia, es el elemento que frena la manifestación del anticristo aquí en la tierra. Y Dios nos está diciendo que la mies es demasiada que está. Porque de veras, hermanos y hermanas, o cualquiera que esté viendo esta enseñanza, este video, la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo por la iglesia es inminente, está demasiadamente cerca. Todo está dado para que Jesús el Cristo venga por la iglesia. Y debemos de saber que en el instante que Cristo llega y se lleva a la iglesia, también se lleva al Espíritu de Dios. Y esto queda totalmente manejado a través del mismo diablo y los demonios los reprendan. Con ese gobierno, como dice en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice, porque ya está escrito, porque ya está revelado el misterio de la iniquidad. Cuando habla de iniquidad, habla del hombre de pecado, habla del anticristo. Entonces nosotros miramos que es la iglesia, es la que frena esa manifestación de este hombre aquí en la tierra. Pero debemos de saber, pero debido a que esta manifestación avanza poderosamente, es de esperar que en cualquier momento ese freno se reviente. Y entonces dice la palabra del Señor en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante, dice, está escrito. Nosotros tenemos que mirar siempre cuando interpretamos la palabra el encabezamiento, porque por eso hay mucha religiosidad, por eso no hay revelación, no hay discernimiento, porque no podemos entender la palabra. Pero ¿qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que dice? No, lo que dice ahí. Entonces miremos que Dios nos dice, está escrito, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todas aquellas personas que han partido la eternidad, que Dios los ha llamado a su presencia, son los primeros en resucitar y estar con Cristo Jesús. Y sigue diciendo, luego nosotros, se refiere a los que estamos aquí, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Santo, santo, 3 veces santo al que está sentado y al que va a venir. Pero ¿quién más interesado en que Cristo Jesús venga por la iglesia si no es la misma iglesia? Somos nosotros, ese pueblo del Señor, como dice la palabra del Señor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién más interesados en esa venida de Jesús el Cristo que nosotros, la iglesia? Nosotros miramos que las únicas personas que hablamos de la venida de Cristo es la iglesia del Señor. Esa iglesia que nació ese día del Pentecostés. No como otros dicen que nosotros somos imitadores. No, la iglesia nació. Y si nosotros miramos que al pueblo de Cristo se le llamó cristiano por primera vez, fue en Antioquía. Bien, sigamos. Nosotros miramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 51 adelante, decía. Entonces nosotros miramos, vamos a leerlo. Pero hemos de saber que el arrebatamiento está palpablemente cerca. La venida de Cristo está cerca. Nosotros miramos en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice Dios en su palabra, le dice al profeta. Daniel dice, pero tú, Daniel, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Y nosotros miramos que esa palabra profética se ha revelado ya a finales del siglo pasado. Nosotros miramos, por ejemplo, que él sigue diciendo, dice que los hombres, los unos correrán de aquí para allá y los otros de allá para acá, y que la ciencia aumentará. Si nosotros miramos del año 80 hacia acá,
¿Cómo va avanzando la ciencia? Estamos en el siglo XXI y la ciencia va vertiginosamente avanzando. Pero a nosotros como hijos de Dios, como esos hombres y mujeres que llevamos la palabra del Señor, esa palabra revelada, esa sana doctrina al mundo de las naciones, nos sirve. ¿Por qué? Porque ahí se cumple la palabra del Señor, sin apartarnos de allí, Daniel, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 en adelante, dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Esas señales nos seguirán, no tenemos nosotros que buscarlas, sino que esas señales irán tras de nosotros. Dice, y en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si vieren cosa mortífera, nada les dañará. ¿Por qué? Porque es que mayor es Jesucristo que está en nuestro corazón que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones que está en el mundo. Entonces nosotros miramos que el arrebatamiento está palpablemente cerca. Todo esto se percibe en la atmósfera. Entonces ello nos hace pensar en las magistrales palabras de Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces nosotros miramos que Dios nos habla en su palabra y miramos que ahí encontramos tres palabras notables. Primero, un misterio, un momento y una trompeta. Nos quiere decir que ya se había tocado una trompeta. Entonces nosotros miramos que si nosotros no tomamos la ofensiva contra el mismo diablo, el demonio lo reprenda, porque él ya fue vencido hace más de 2000 años allí en la cruz del Calvario por Jesús el Cristo. Él está bajo los pies de Cristo, los pies de Iglesia, pero él aún no está cautivo. Y dice la palabra en el libro de Revelación, capítulo 12, versículo 12, parte B, parte final, dice que él ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo, porque es inminente. La venida de Cristo es inminente, dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, que los hombres correrán de aquí para ahí. Nosotros miramos cómo por el azar, por los ires y venires de la vida, el hombre corre a través de otro hombre, nosotros lo podemos mirar, y nosotros lo podemos mirar. Y entonces, ¿qué pasa? Entre más ellos se agitan, más corren, es porque la venida de Cristo está más cerca, día a día se nos acerca más. Todo está dado para que Cristo Jesús venga por la iglesia. Y la ciencia va aumentando día a día más y más. Y nosotros podemos sentarnos aquí en una silla tras un computador y ahí se cumple esa palabra profética que hablamos, que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Porque podemos llevar este mensaje al mundo de las naciones, porque esta palabra se ve hasta en la parte más remota de la tierra. Y yo soy uno que predicaré la palabra. No me cansaré de hablar del pecado hasta el último momento en que Cristo ante Dios envíe por mí a su presencia o hasta que Cristo Jesús venga por la iglesia. Pero no me cansaré de hablar del pecado. Nosotros vemos, por ejemplo, en este momento la persecución que tenemos a través de las redes sociales, donde nos bloquean constantemente, donde eliminan las páginas, pero no interesa. Seguiremos hablando de la palabra del Señor. Entonces miremos nosotros. Llama la atención también cuán poco nos dice la Biblia acerca del arrebatamiento. Es poco lo que dice la Biblia acerca del arrebatamiento mismo. Esto es así porque se trata de un misterio. Nosotros miramos cuando Pablo hablaba de esto en la primera carta de los Tesalonicenses capítulo 4. Él mismo se interrumpía repentinamente cuando dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 4:15 parte A dice, como tratándose de un mensaje especial, de un misterio. Entonces, ¿en qué consiste este misterio del arrebatamiento? Para nosotros que somos hijos de Dios y lo esperamos, Dios siempre nos da una señal. Como sus hijos nos muestra, es cierto, la palabra dice y escrito está, que ni aun los ángeles de los cielos se dan cuenta qué día viene el Señor, pero Dios nos está dando una señal. Hermanos y hermanas, es eminente la venida de Cristo. Estemos preparados. La palabra es clara y nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a arrepentimiento. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús Cristo lleguen hasta acá ustedes donde creen que encuentren. Amén.